Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional número 53. Esta semana el devocional bajo el tema Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Existe Jesús? ¿Obra Jesús en nuestra vida? Pues claro que sí, y hemos dicho que Jesús no es ni religión, tampoco es un amuleto, sino que Jesús es un nuevo estilo de vida. Gloria a Dios por eso. Este día seguiremos conociendo a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro Salvador. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice la palabra del Señor: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La traducción lenguaje actual del mismo versículo dice: Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. A Jesucristo se le llama el Salvador, porque vino a rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Y sin duda alguna, hermanos, todos hemos pecado. Definamos por un momento lo que es pecado. Pecado es cualquier acto que se aparta de lo recto, de lo justo. Pecado es un pensamiento, palabra o acciones que van en contra de la voluntad de Dios, actos considerados como erróneos. Pecado es desviarse del camino, rebelarse contra Dios, actuar infielmente, traicionar, hacer violencia, perjudicar al prójimo, oponerse u ofender a Dios, actuar en contra de lo que es bueno o ausencia de lo bueno, como también pecado es incredulidad, egoísmo, etcétera, etcétera. Y con respecto al pecado, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La versión NBI dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Recordemos, amados hermanos, que el pecado siempre trae consecuencias nefastas. Y ojo, la vida siempre se trata de decisiones. Importante tomar en cuenta que todas las decisiones que tomamos en la vida acarrean consecuencias buenas o consecuencias malas. Y de hecho, el pecado es una decisión personal. He escuchado a muchas personas que dicen: uy, el fulano, la fulana, tal persona cayó en pecado. Mentira, nadie cae en pecado, sino que es una decisión personal. A veces también le damos duro al diablo, y claro, bueno, al diablo se le da por diablo, pero también se dice: es que el diablo me hizo pecar, el diablo me obligó a pecar, etc. Pero el diablo, recordemos que él solamente sugiere, llega con la tentación, pero al final la decisión de pecar siempre será personal. Nadie nos obliga a pecar, nadie es que nos impone pecar. Siempre la última palabra con respecto a pecar o no pecar es de cada uno de nosotros. Ahora les pregunto, ¿cuántas cosas hemos perdido por el pecado? Hemos perdido la reputación, la familia, por el pecado se ha llegado a perder los hijos, los matrimonios, se han llegado a perder amistades valiosas. Por el pecado hemos perdido dinero, hemos perdido la salud, la paz. A causa del pecado, nuestras emociones, sentimientos se han vuelto tóxicos. Hemos llevado una vida de incertidumbre, de lágrimas, de enfermedad. Hemos luchado a causa del pecado con la tristeza, con la ansiedad, con la depresión. Y hermanos, por tantos actos pecaminosos, muchas veces nuestra conciencia se ha sentido vacía, sucia, indigna. A veces ni con la mejor ducha nos hemos logrado sentir limpios. Por todo esto, hermanos, definitivamente todos estaríamos condenados a un dolor perpetuo o a una enfermedad perpetua desde el alma. Podríamos todos, a causa del pecado, acarrear condenación en la tierra como también en la eternidad. Recordemos, hermanos, que el infierno es real. Y ojo, muchas personas dicen: no, es que aquí en la tierra mismo es el infierno, porque aquí en la tierra se paga todo. Mentira. Aquí en la tierra, amados hermanos, solamente se pagan las consecuencias de nuestras propias decisiones, buenas o malas. Son solamente consecuencias, pero el infierno es real. Por esta razón fue enviado Jesús a la tierra y vino para morir por nuestros pecados, porque caso contrario, si fuese por nosotros mismos, jamás hubiéramos podido alcanzar la salvación. De hecho, Juan capítulo 3 versículo 16 dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en Él cree, es decir, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Llena de pecado, de delitos, de deshonras? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu corazón, tus pensamientos, tu estilo de vida? ¿Cómo está? Por esta razón vino Jesús a morir en la tierra. ¿Y sabes qué? Cristo murió de una forma muy cruel y violenta en la cruz del Calvario. De hecho, Isaías capítulo 52, versículo 14, según la versión Dios habla hoy, dice: así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Lo que vemos nosotros en películas sobre la crucifixión y muerte de Jesús no se asemeja ni en lo más mínimo a lo que fue en la realidad. Dice la Biblia que Jesús fue molido por nuestros pecados. Él perdió toda apariencia humana, no tenía forma humana. Y todo esto lo vivió y pagó en la cruz y se llevó en la misma nuestras culpas, enfermedades, pecados, todo fue cancelado. Pastor, entonces esto ahora me da libertad para pecar. No nos equivoquemos, porque la salvación es un regalo de Dios a través de su Hijo, pero ese regalo debemos cuidarlo, acercándonos a Jesús. Por eso Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesitamos tener un arrepentimiento genuino de nuestros pecados y acercarnos a Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador y nos ha librado de la condenación eterna, nos ha librado del pecado y ¿saben qué? Nos ha salvado de nosotros mismos. Si bien es cierto, somos personas con errores, defectos, equivocaciones, tropiezos, pero en Cristo Jesús, por nuestro Salvador, siempre tendremos la oportunidad de ser restaurados. Jesús es nuestro Salvador. Acércate ya a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a la tierra. Y gracias por ese sacrificio en la cruz, por ese plan de salvación sin el cual estaríamos hoy condenados. Gracias a ti hoy tenemos acceso a un nuevo estilo de vida, de paz, de perdón, de restauración. Perdónanos si muchas veces nuestra conducta no ha sido de tu agrado y si de una forma voluntaria hemos decidido pecar. Perdónanos, Señor. Muchas veces quizá no hemos valorado tu sacrificio en la cruz, pero hoy nuevamente hemos recordado que para que tú seas nuestro Salvador, tuviste que morir de una forma tan cruel por amor a nosotros. Gracias por esa salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Animo a mis hermanos que en este momento doblen sus rodillas, se pongan a cuentas con el Señor y busquen la presencia del Señor. En Él no hay condenación, sino que hay restauración siempre y cuando estemos vivos. No olvides compartir este devocional con todos tus contactos. Llevemos juntos un mensaje de salvación y de restauración. Que el Señor les bendiga. Bye bye.